Hola, bienvenidos al canal Enoico, vuestro canal para el aprendizaje del griego y la cultura clásica en general. Después de haber traducido los textos sencillos sobre los dioses griegos, vamos a ver ahora las características generales sencillas en torno a la mitología y la religión. Sobre todo porque hay veces que hay mucha confusión entre un término y otro. Concretamente, la definición de mitología, de las muchas que hay, se puede entender como el conjunto de mitos de un pueblo o de una cultura. También se llama mitología la catalogación y estudio de esos mitos, tal como se han transmitido a lo largo de la historia. Y los protagonistas de los mitos, en lo que concierne a la mitología griega y romana, estos protagonistas son dioses, héroes y seres humanos que interrelacionan entre ellos y viven aventuras entre ellos. Tenéis que pensar que muchos de los dioses griegos eran antropomorfos, es decir, tenían forma humana. Los dioses de hombres, por así decirlo, y las mujeres y las diosas de mujeres. ¿Cuál era la función de los mitos? Pues desde que el ser humano tomó conciencia de la realidad que le circundaba, intentó darle una explicación a esta realidad, al mundo. Quería saber el porqué de los fenómenos de la naturaleza, la procreación, el origen de la vida, el significado de la vida y de la muerte. Todas esas preguntas y respuestas a las que nosotros respondemos mediante las leyes de la ciencia, los antiguos las contestaron utilizando dioses que muchas veces son personificaciones de fuerzas de la naturaleza. Pero aunque hoy en día nos parece algo desfasado, no debemos perder de vista que respondían a la misma necesidad que el hombre tiene de conocer los misterios y los significados de todos los aspectos de la vida. Puede ser considerada realmente la mitología como la ciencia, la religión, la explicación que los seres humanos intentaron dar al mundo en la prehistoria. En este punto es importante distinguir entre religión y mitología. No hay que confundir la religión con la mitología. Aunque los dioses son los mismos, la religión se refiere exclusivamente al conjunto de ritos y el culto con los que se veneraba y honraba a los dioses en los que el pueblo creía. La mitología, en cambio, nos cuenta la historia de sus nacimientos, bodas, descendientes e intervenciones en los asuntos humanos. Bien, en cuanto a los dioses griegos y romanos, ¿cuáles eran sus características? Como os he dicho antes, los dioses pueden ser antropomorfos, literalmente significa que tienen forma humana, y también pueden ser teramorfos, es decir, tienen forma monstruosa. Por ejemplo, un centauro, que es mitad caballo, mitad hombre. Su nacimiento en muchos casos es como el de los hombres, es decir, nacen bebés, crecen, se desarrollan y se reproducen igual. Su comportamiento también es semejante a los humanos. Son irascibles, lascivos, iracundos, vengativos y muchas veces se burlan de los hombres, de los cuales solo les distingue el que ellos, es decir, los dioses, son inmortales. Entramos ya en este primer tema, que es simplemente unos apuntes, una introducción a la mitología, los dioses olímpicos. Dado que los dioses son muchos, vamos a centrarnos en aquellos que más influencia han tenido en la cultura, sobre todo en la literatura, el arte y la música. Estos son los llamados dioses olímpicos, porque se decía que vivían en el monte Olimpo, monte que se sitúa en Tesalia, región del norte de Grecia. En un principio los mitos se desarrollaron en la Grecia antigua, pero cuando Roma conquista Grecia y adopta su cultura,
estos dioses pasaron a ser romanos, identificándose con los dioses latinos, por lo que se puede hablar de dioses grecorromanos. Por esta razón vamos a estudiarlos con los dos nombres, el griego y el romano. El origen de los dioses. Hay una primera generación de dioses. Según la mitología, en un principio solo existía el caos. Caos es precisamente lo mismo que nos ha dejado ese significado en español, y hay que entenderlo frente a cosmos, porque cosmos significa orden en griego. Del caos surgió Gea, la tierra, y de ella Urano, el cielo. Gea y Urano se unieron y engendraron a los titanes y a las titánides. Urano se convirtió en el dios dueño del universo, y con él comienza la primera generación de dioses. De todos sus hijos, los más importantes son Rea y Cronos. La mitología nos dice que Urano tenía miedo de que alguno de sus hijos le destronase, por eso cada vez que nacía uno de sus hijos lo ocultaba en el seno de su madre, Gea. Esta, harta de que sus hijos no pudieran salir a la luz, le dio a su hijo Cronos una hoz con la que emasculó, es decir, castró, a su padre y así lo destronó. Este episodio se conoce como la castración de Urano. De los genitales de Urano que cayeron al mar nació la diosa Afrodita. Bien, así surge la segunda generación de dioses. Cronos, que es el Saturno romano, se une con Rea, la Cibeles romana, y comienza otra historia. Cronos sustituye a Urano como dios rector del universo y tenemos ya la segunda generación de dioses. Temeroso de que alguno de sus hijos hiciera con él lo que le había hecho él a su padre Urano, cada hijo que nacía de su esposa Rea lo devoraba. Tienen 6 hijos, 3 dioses, Zeus, Poseidón, Hades, y 3 diosas, Hera, Demeter, Hestia. La diosa Rea, desesperada por la suerte de sus hijos, intentó salvar a Zeus dándole a Cronos una piedra envuelta en pañales, en lugar del bebé. A Zeus se lo llevó a la isla de Creta, donde lo crió una cabra llamada Maltea. Cuando llegó a la edad adulta, Zeus se rebeló contra su padre, le dio a beber un emético y devolvió enteros a todos los hijos e hijas que se había tragado. Luego tuvo lugar una guerra entre Cronos y sus hermanos frente a Zeus, sus hermanos y los gigantes, hijos de Gea y Urano. Esta guerra se conoce con el nombre de gigantomaquia o titanomaquia. El vencedor fue Zeus y sus aliados. Con ellos comenzará la tercera generación de dioses, que es la que conocemos como dioses olímpicos. Tras mandar a los titanes al Tártaro, Zeus establecerá en el Olimpo como rey absoluto de dioses y hombres. Sus atributos son el rayo, el trueno, el águila. Dios de la fecundidad, dejó, no obstante, ciertas áreas de poder a sus hermanos. Vamos a ver cuáles son los dioses olímpicos, su nombre griego y romano. A Zeus con un poco más de extensión, ya que de él van a nacer muchos dioses y héroes. Los demás los estudiaremos más adelante por el libro, por cualquier libro, etc. Zeus es el Júpiter romano. Zeus se casa con Hera y tienen 2 hijos, Ares y Hefesto. Pero no solo tendrá hijos con ella, nos vamos a centrar precisamente en eso, en los hijos que tiene y con quién los tiene. Para conseguir y hacer con diosas, ninfas o mujeres, tiene la capacidad de transformarse en animal, hombre o objeto, es decir, se metamorfosea. Sus hijos de aventura son las siguientes. Ya hemos visto, con Hera tiene a Ares y Hefesto. Luego con Leda, para yacer con Leda se transforma en cisne. Con Leda tendrá a Helena, la famosa Helena de Troya. No es una diosa. Con Leto o Letona tendrá a los gemelos Apolo y Artemis. Con Maya tendrá a Hermes. Con Selene a Dioniso. La historia de Selene es muy triste
pero ahora solamente nos iniciamos con lo fundamental y a lo largo del curso, porque aparece muchísimo en la literatura, pues ya iremos estudiando mejor todo esto. Con Metis tiene a Atenea, concretamente Zeus se traga a Metis y Atenea nacerá de la cabeza de Zeus. Con Alcmena a Hércules, para ello Zeus adoptará la forma de anfitrión, el esposo de Alcmena. Con Europa, a la que raptará, tendrá a Minos, para ello se transformará en un toro. Y con Danae, a Perseo, para ello se transformará en lluvia de oro. Aparecen muchísimos cuadros. Los que estéis familiarizados con el arte, el mito de Danae y Zeus y la lluvia de oro es muy corriente, sobre todo en el barroco. Bien, Hera, Juno, es la diosa del matrimonio, la encontramos representada por el pavo real, la media luna. Poseidón es el Neptuno romano, es hermano de Zeus, de Júpiter, y es el dios del mar, de los terremotos, maremotos. Lo encontramos representado por un tridente y el caballo. Hades, el Plutón romano, es el dios del Hades, es el mismo nombre, es el lugar al que iban a parar las almas de los muertos. Se le suele representar por un carro tirado por caballos. Deméter, Ceres, es la diosa de la agricultura, la representan espigas de cereales. Hestia o Vesta es la diosa del hogar, la verdad en Roma fue muy importante, en Grecia no mucho. Atenea o Minerva es diosa de la inteligencia, es diosa de la guerra, se la representa con escudo, lanzas, la gorgona, la cabeza de la gorgona en el pecho, diosa patrona de la ciudad de Atenas, el búho es su animal. Apolo es el dios de la música, de la medicina, de la adivinación, dirige el cortejo de las musas, lo encontramos representado pues con una lira. Artemis, la Diana hermana de Apolo, es diosa de la caza, muchas veces aparece con una túnica corta, ciervos. Ares o Marte es el dios de la guerra, aparece con escudos, con casco. Hermes, el Mercurio romano, es dios de muchas ocupaciones, se le representa con sandalias aladas, es el dios, el hacedor de recados de Zeus, también es el dios del comercio, el dios encargado de guiar las almas a la entrada del Hades, dios de los caminantes, etc. Afrodita Venus es la diosa del amor, se la representa con el mirto, la paloma, y la vamos a encontrar también en muchos diosa de la belleza, en muchos mitos. Y el último de ellos, Dioniso o Baco, es dios al que se le representa con parra, con uvas. Es más conocido en Roma como dios de las fiestas, de las bacanales, pero concretamente en Atenas era también el dios del teatro, y de hecho es que durante las grandes dionisíacas, las fiestas en honor de Dioniso, tenían lugar las representaciones de tragedias, de comedias, es decir, lo que conocemos como drama. Bien, espero que esto os haya servido como introducción para más o menos aclarar y tener unas ideas generales de lo que es la mitología y la religión. Muchas gracias y hasta el siguiente.